Hola, ¿cómo están todos por allá? Yo espero que estén todos muy, pero muy bien. Yo soy Carmen y este es el canal de Mensajes de tu Ser Interno. Si realmente quieres escuchar algún mensajito, una interpretación, qué sé yo, vamos a ver estos videos porque en algo te pueden ayudar, tanto para el amor como para el desamor. Vamos a tomar de una vez una cartita porque luego, antes de comenzar, quiero hablar con ustedes una cosita. Ok, vamos, aquí está. Mira lo que dice. La distancia le ha hecho reflexionar. Viene a pedirte una oportunidad. Ahorita vamos a hablar de eso. Déjame arrimar un poco más adelante, hacia atrás, quizás, para, para cuando veas las cartas, cuando las vaya a lanzar. Mira una cosita que te voy a decir a todos mis visitantes, mis suscriptores. Primero que nada, quiero darle las gracias infinitas, porque de verdad me están subiendo bastante los suscriptores y las visitas. De verdad que se los agradezco muchísimo. Gracias, mil gracias, de verdad que sí. Y siempre estoy aquí a la orden para lo que sea. Otra cosa que quiero decirles. Ayer, creo que fue ayer, sí, yo subí un video hablando pues de las diferencias entre los hombres y las mujeres en cuanto a lo que vueltas a la relación se refiere o las rupturas de la relación. Mis amores, mis hombres, mis queridos, yo los amo a todos ustedes. ¿Y saben por qué? Porque ustedes son la minoría. Realmente este canal más que todo vienen muchísimas mujeres y ustedes son los consentidos de aquí más bien. Y no lo vayan a tomar a mal. Sencillamente es como todo. Hay gente o mujeres que les cuesta muchísimo sincerar una relación, como también hay hombres. Igualito, hay hombres que de verdad les pega muchísimo. Y te voy a decir una cosa. A los hombres les pega muchísimo más una ruptura, una decepción. Eso tengo que reconocerlo. La mujer quizás como que ha venido a este mundo quizás a sentir que eso es como hasta normal, si se quiere, aunque no debería ser. Lo estoy hablando muy exagerado, pero nos reponemos más rápido, pues nos reponemos más rápido que las mujeres, que los hombres. Así que no se me ofendan, mis corazones bellos, mis galanes, no se me ofendan. Sencillamente que no quise decir que los hombres eran así o asados, sino que los hombres les cuesta mucho más tener que dar la cara para terminar una relación. Y cuando la terminan y se van, entonces ahí es donde viene el problema después. Mientras que la mujer, nosotras estamos un poquito más claras. Eso es todo. Bueno, si quieren volver a ver el video, lo que están viendo ahorita este video y no lo han visto, véanlo para que vean qué fue lo que dije. Y al final, por supuesto que también defendí muchísimo a los hombres, mis amores queridos, nuestros consentidos. Díganlo ahí ustedes, mis queridas amigas, nuestros consentidos. Ok, entonces, ahora sí que vengo con esto. Vamos a ver acá, voy a acomodar aquí las luces. Y mira, la distancia le ha hecho reflexionar. Viene a pedirte una oportunidad. ¡Ja! Mira esto está bien interesante. ¿Qué significa esto? ¿Por qué crees tú que la distancia le ha hecho reflexionar? Si debería ser todo lo contrario. Debería ser que mientras más lejos te tenga, mejor. Ya yo no te quiero, pues te quiero ver lejos. ¿Por qué la distancia le hace reflexionar? Y de paso viene a pedirte una oportunidad. Porque desde el mismo momento en que la relación se terminó, tú o la persona que quedó en el nido y la otra se fue, nunca más volvió a interponerse en la decisión de esta persona que se fue. No intervino, no buscó, no llamó, no hizo nada, sino que dejó partir. Uno cuando quiere muchísimas veces tiene que dejar ir. Si la otra persona se quiere ir, tú no puedes hacer nada. Deja que se vaya. Mira, ¿qué diferencia hubiese sido si cuando esta persona logró irse o decidió irse,
tú le hubieses retenido o le hubieses agarrado por la camisa o por un brazo. No te vayas, te lo suplico, auxilio, me arrodillo ante ti. ¿Qué quieres tú que yo haga para que no te vayas? Me voy a morir, me voy a suicidar, yo no puedo hacer esto, no. ¿Qué crees tú que hubiera pasado? Mire, se lo voy a decir, pero en el primer vuelo a la luna ya se hubiera montado esa persona y se hubiera ido de tu vida. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. ¿Por qué? Porque no le dejaste tomar las decisiones. Imagínate tú si esa persona de verdad siente lástima por ti y se tiene que quedar. ¿Tú sabes en el infierno en que se mete? ¿Ah? Porque, ¿y tú? ¿Te gustaría que te quisieran como por lástima, solamente porque le rogaste demasiado? No me parece ni justo para ti ni para la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hace acá la distancia cuando dice que la distancia te ha hecho reflexionar y viene a pedirte una oportunidad? Porque le dejaste ser, le dejaste esa esencia que hiciera lo que quisiera con su vida. Total, esa es su vida. Y realmente tiene todo el derecho de tomar sus decisiones. Entonces le dejaste partir y claro, esta persona en los primeros días quedó muy bien, pero luego, seguro, mira, 80% de seguridad cuando tú tomas esas decisiones de dejarle partir. Si te quieres ir, bueno, mira, la puerta está abierta allí. Pásale candado si quieres, quita el candado y te vas. Y déjame la puerta entreabierta que ya yo después veré y la voy a cerrar. Te puedes ir, que te vaya muy bien. Te deseo lo mejor de lo mejor. Que seas muy feliz. Wow. Eso mata. Eso dentro de todo, a pesar de todo, mata. Entonces, esa persona empieza a reaccionar, empieza a rectificar, o mejor empieza a sacar cuentas. Pero mira a esta persona cómo me trató. Imagínate, si esto lo está haciendo despidiéndome yo o dejándole quizás con dolor, ¿qué hubiese sido si nosotros hubiéramos continuado? Entonces esta persona empieza a recapitular y empieza a echar el cassette para atrás, empieza a echar esa máquina o esa cinta para atrás y se da cuenta realmente de las cosas que está perdiendo. Entonces ahí es donde dirá, reacciono ya, porque si no puede ser muy tarde para mí. Y por eso es que viene a pedirte una oportunidad. Eso es todo el detalle acá. La distancia le ha hecho reflexionar. Cuando hablo o cuando el ser interno habla de la distancia, quiere decir una distancia, a lo mejor están en el otro lado, a lo mejor es vecino tuyo. Pero el simple hecho de que no haya contacto de ningún tipo contigo, eso es una distancia. Ya eso es una distancia energéticamente hablando, en el amor. Aunque estén viviendo nada más con una pared de por medio. Ya al tú no tomar en cuenta a esa persona, no mirarla, no buscarla, no hablarle, no decirle nada, nada. Ya esa persona está viviendo dentro de su círculo y está analizando. Porque una vez le hace falta. A lo mejor esa persona te pidió un tiempo para reflexionar en algunas cosas. A lo mejor esa persona de repente estaba dudosa. Esto es válido también. Que hay personas que piden un tiempo para meditar y para reflexionar porque no se sienten seguros, no saben si están queriendo como es, se sienten como que hay algo que les incomoda. Es muy natural. Si a mí me incomoda algo, yo tengo que buscar a ver qué es lo que me incomoda y tratar de arreglarlo. Bueno, igualmente en el amor. Y cuando tú dejas que esa persona se vaya y tú cierras tus puertas tranquilamente como si aquí no ha pasado nada. Eso sí, yo sé que vas a llorar, vas a tener tu duelo, vas a llorar, pero calladito, que esa persona ni se dé cuenta, ni se entere, ni pongas en las redes palabras de doble sentido, ni mensajes, nada. Y vas a ver cómo esa persona, como vuelvo y repito, si esa persona todavía no terminó de cortar esos cables de energía amorosa que había entre ustedes, esa persona va a sentir que necesita volver. Así sea para verte nada más la cara, pero va a volver. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde yo te digo, la distancia te ha hecho reflexionar.
viene a pedirte una oportunidad. Muy bien, aquí está. Ahora vamos a ver con las cartas qué te quieren decir, qué consejos hay para ti y qué advertencias, dependiendo de lo que está diciendo justamente esta misiva o esta afirmación. La distancia le ha hecho reflexionar y viene a pedirte una oportunidad. Sí, señor. Vamos a ver, ¿qué hay? ¿Qué te dicen las cartas? Mira, ves, si tú no hablas, no debes hablar, como quien dice, no debes discutirlo. Deja que tome sus decisiones, déjale fluir, déjale que caiga por sí solo, que caiga por su propio peso, que caiga al vacío. Al caer al vacío, en algún momento va a tener que parar. No va a quedar dando vueltas toda la vida, ni que estuviera en el espacio. Va a llegar un momento en que va a caer. Entonces, lo primero que hay que hacer es cero comentarios, silencio total. Deja que esa persona se vaya. ¿Qué otra cosa pueden estar diciéndote las cartas? ¿Qué te pueden estar hablando? ¿Consejos o advertencias? Te están diciendo efectivamente que olvídate de cualquier detalle que haya pasado en su vida. Sea lo que sea, por la situación que sea, por lo que haya sido. Yo sé que es difícil porque a veces tú dices, pero ¿por qué se fue? Yo por lo menos tengo que saber por qué se ha ido, por qué se fue esta persona. El tiempo te lo va a decir. No te preocupes. Si tú realmente crees en tu ser interno, en cualquier momento tú te vas a dar cuenta de qué fue todo lo que pasó. Por ahora, deja que se vaya. No hay más nada que decir. ¿Por qué te vas? ¿Por qué no te vas? Que se vaya. Esa persona en el fondo, mira lo que va a pensar. En el fondo va a decir, oye, pero no terminé yo de decir que ya me iba cuando ya me está diciendo que me vaya. Entonces quiere decir que esta persona como que no me quería de verdad. Ah, no, yo voy a ver qué es lo que pasa. Me explico, empieza a pensar un poquito más. Le dejas con esa duda. Eso es bueno en todo caso. Y para terminar, vamos a ver qué otra advertencia o consejo te está dando el tarot bendito, y te está diciendo que efectivamente no vivas de ilusiones. Trata en lo posible de no ilusionar que va a venir, que no va a venir. Tranca las puertas de tu corazón momentáneamente. Yo sé que le quieres. Yo sé que a lo mejor te estás muriendo por dentro con esa decisión que está tomando. De todas maneras, igual, siempre hay así como un asomo al principio de que algo va a pasar. Siempre uno tiene como un dejo ahí de que aquí no está funcionando nada, porque si estuviera todo funcionando perfectamente, tan perfecto, oye, uno diría, pero siempre cuando pasa esto, algo por allí está a veces como desequilibrado. Hay algo que está haciendo tac, 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 que no está cuadrando bien. Entonces, no te hagas ilusiones, quédate tranquilo, vive la realidad, sigue tu vida y deja que esa persona de verdad termine de caer por sí sola. Y vas a ver como solita, así como solita se fue, solita va a llegar. Si es verdad que te interesa o si es verdad que no te interesa, ya eso sería cuestión de tu parte, sería tu libre albedrío. Que te conviene que esa persona regrese, solamente el universo lo sabe. Pídele a tu ser interno, ahora que esa persona ya no está, mientras está regresando, pídele a tu ser interno que te guíe y te ilumine y te dé quizás pruebas o que te dé pistas de que esta persona realmente te conviene otra vez en tu vida. Porque a lo mejor se está yendo, pero no necesariamente conviene que vuelva. ¿Me comprendes? Entonces son una gran cantidad de cosas que hay acá guardadas. Pero eso no es el hecho. El hecho es que la distancia le ha hecho reflexionar y viene a pedirte una oportunidad. Ya lo otro, si conviene o no conviene, ya eso como quien dice es harina de otro costal. Ya eso es otro libro, ya eso es otro capítulo. Lo que quiero reflejar acá es por qué las personas muchísimas veces se van de la relación y la distancia les hace ver muchas cosas cuando yo era feliz no lo sabía. Por ejemplo, ¿ok? Entonces ahí te estoy dejando yo esa lecturita.
Espero que de verdad la hayas asimilado un poquito, que la hayas comprendido y cualquier cosita, hazme los comentarios. Y con respecto a lo que hice, lo que dije del video anterior, de verdad, no fue con la intención ni mucho menos de poner a los hombres en tela de juicio, pero para nada, nada que ver, ni más faltaba. Al contrario, me encanta cuando mis hombres me escriben, de verdad que sí, se implican. No, eso no es así. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye, los quiero mucho. Bye.